Buenas tardes con todos por parte de la empresa Hexagonal Construction Company. En esta ocasión vamos a hacer de manera rápida y detallada algunos conceptos básicos del diseño de pases aéreos en lo que se refiere a tuberías, en lo que son proyectos hidráulicos. Si bien es cierto, en nuestro canal de YouTube hemos colgado algunas información de lo que es pases aéreos, pero en esta ocasión vamos a dar unos conceptos más rápidos y más básicos, más introductorios para poner noción acerca de el diseño de países aéreos. También recordarles que en nuestra cuenta de YouTube tenemos toda la información referente a temas estructurales, donde ustedes pueden encontrar información relevante en diseño de sistemas de acero que da la normativa E030, así también comparado con la normativa ASC 360, que es una normativa netamente que se dedica al diseño de aceros. Dentro del sistema del diseño de aceros tenemos diferentes tipos de sistemas y la normativa E030 respalda el sistema SCBF, SMF y otros sistemas que hablan obviamente de los cómo debes trabajar el tema de los aceros en cuanto a riostres no arrostreados, en cuanto también a lo que son rigidizadores, donde empalmar, donde unir un metal con otro metal. Y entonces recomienda y a base de experimento de laboratorio y resultados se ha logrado obtener dentro de esa normativa y recomienda los trabajos que deben hacer. Es por eso que nosotros les recomendamos que visiten nuestra información y también puedan hacer sus proyectos de manera que puedan durar y tener su vida útil. También tenemos en nuestro canal todo lo que es diseño de muros con programas actualizados, programas Geo 5. Tenemos también lo que son introducción al diseño estructural, conceptos rápidos, conceptos básicos para que tú puedas introducirte en el tema estructural. Por ejemplo, qué es flexión, qué es tracción, qué es rigidez, qué es ductilidad, qué es fragilidad y todo con respecto a conceptos que debes saber obviamente antes de introducirte en el tema estructural. Y en esta ocasión les invitamos a que nos sigan y también compartan nuestra información, ya que esto les va a servir a muchos de las personas que están obviamente iniciándose en el tema estructural, o si ya eres un experto en el tema estructural, te recomiendo que obviamente también aportes. Recuerda que puedes hacer tus consultas, también puedes escribirnos y los especialistas que estamos dentro de esta empresa puedan responderte al tema de tus consultas. En esta ocasión vamos a hacer una introducción básica de un pase aéreo de 115 metros. Como ustedes están viendo, este pase aéreo tiene 115 metros y ha sido analizado y modelado en el programa SAP 2000. Referente al programa SAP 2000, es un programa obviamente que analiza todo mayormente en lo que son estructuras metálicas. Para mí lo uso referentemente este programa para eso y he analizado diferentes tipos de estructuras con el programa SAP 2000. Recordemos que los pases aéreos son estructuras que netamente están trabajando en tema de tracción, en tema de tensión, en tema de tracción, obviamente para que puedan soportar el peso que puede llevar esta estructura. Primeramente vamos a hacer una introducción rápida. Por ejemplo, este pase aéreo que estamos viendo dentro del programa es un pase aéreo de 115 metros y está, obviamente, primeramente debemos saber las partes del pase aéreo, cuáles son las conformaciones del pase aéreo. Tiene sus retenidas. También tiene lo que es el cable principal, que es este cable. Incluso pueden encontrar el modelado de estos pases aéreos también en en nuestra cuenta.
Tenemos el cable principal. Este cable principal que netamente es que el cable principal siempre va a ser el que más soporte va a tener al momento de que los demás, la tubería pase. Este cable va a tener que resistir la mayor cantidad de peso. Después tenemos lo que es, vamos a llamar las péndolas. Las péndolas que son estos cables que obviamente están sosteniendo a la tubería, que la tubería es esta. Esta es la tubería. Vamos a poner tubería. Esta tubería obviamente está sostenida con las péndolas y las péndolas obviamente se sostiene del cable principal. Estos están formados por abrazaderas y también está conformado por pernos. Estas uniones que se ve están conformados por abrazaderas y por pernos. Eh, Dentro de ello, para poder hacer el diseño y el análisis, hay que saber, obviamente, primeramente, analizar, como ya pues, estamos viendo en estas partes, estamos viendo primeramente las partes de lo que es el pase aéreo y luego ya pasar a ver los materiales y definir los materiales que podemos usar. Cabe señalar que esto se basa a un diseño primeramente de cargas. Hay que saber cuánto peso va a soportar este cable para poder, mejor dicho, por ejemplo, esta tubería que vemos acá pasa agua, pero hay que saber cuánto pesa esta tubería en sí. En muchas de las ocasiones, lo primero calculamos el peso, primero, primero voy a tener el peso de la tubería por metro lineal, cuántos kilogramos pesa, es decir, debo saber yo cuánto pesa la tubería kilogramos por metro lineal y luego también debo adherir, aparte de eso, debo adherir el peso del agua. ¿Cuánto es el peso del agua? Aparte de eso, también debo añadir cuánto es el peso del agua que va dentro de esto, que lo añadimos, el peso de la tubería. Esos dos son partes importantes definir primeramente para poder hacer el cálculo estructural o el diseño de nuestra plantilla que podamos tener. Entonces, ya sabiendo las partes, obviamente, del puente, también vamos a señalar esta parte que nos faltaba. Vamos a poner torres. Esta torre se define, obviamente, de acuerdo a tu topografía, ¿no? Hay que definir estas torres porque tenemos obviamente una cota de entrada que nos va a dar la topografía que vamos a tener y también vamos a tener pues una cota de salida. Eso sí o sí tenemos que tener dentro de nuestro predimensionamiento de este pase aéreo para poder definir obviamente cómo está constituido, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo esta forma, de repente vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de esta manera. De repente, por ejemplo, esta cota de entrada es más alta que esta cota de salida, ¿no? Entonces, ubicaré mi torre de esta manera y acá también ubicaré mi torre de esta manera. Pero en muchas de las ocasiones, como esta cota es más baja que esta, de repente va a quedar de esta manera, ¿no? O en otras ocasiones también ha podido quedar de esta manera. Obviamente porque el suelo obviamente ha sido de esa manera. Recordemos que en el tema de tuberías,
no es necesario que esté la tubería horizontal porque el agua fluye por gravedad en muchas de las ocasiones de lo que es, por ejemplo, en la serranía, ¿no? Y en todo tipo de lugar. Entonces, no hay problema. Por eso necesitamos, obviamente, primero saber esas cotas de entrada y salida, que obviamente sale de la topografía, ¿no? Para poder hacer nuestro cálculo correspondiente. Luego de tener todos estos datos, vamos a empezar a predimensionar, sabiendo, obviamente, cuánto de cimentación vamos a tener, y eso obviamente lo va a definir el análisis de suelos. El análisis de suelos es muy importante para saber, obviamente, cuánto de profundidad se va a trabajar la zapata, la cimentación, mejor dicho, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero ese es otro tema ya más allá, ¿no? Que se va a definir, pero sí lo vas a necesitar, obviamente, al momento de que trabajes tu cable y veas cuánto, obviamente, va a ser la contraflecha que vas a tener de esta forma, esta altura, mejor dicho. Para ello, una vez ya explicado rápidamente cómo es las partes y qué es lo que necesitamos para poder hacer este pase, para poder prevencionar y trabajar el pase aéreo, recordemos que es de manera rápida, cualquier cosa de repente que por ahí podamos estar dejando, pueden ustedes ya revisar y informarse más del tema, obviamente. Entonces, una vez que ya explicamos eso, vamos a ver de manera detallada y rápida, obviamente, los materiales. No puedes considerar materiales que no sean resistentes, por ejemplo, al tema de la tracción y la tensión. No vas a considerar, por ejemplo, acá, obviamente, un material de un acero liso, ¿no? Un acero que es casi, no tiene elasticidad, no puede flexionarse, no puede doblarse, ¿no? Esto es muy, muy al contrario con de repente con las estructuras metálicas que puedes tener, por ejemplo, en techos parabólicos. No vas a poder poner un cable de repente para que pueda sostener un techo, ¿no? Entonces, en esta ocasión es muy diferente. Nosotros necesitamos que la estructura obviamente tenga flexibilidad y pueda obviamente tener mayor elasticidad de lo que podemos trabajar con otros aceros. Entonces eso hay que tener bien en claro. Para eso voy a compartir esto. Y por ejemplo, aquí, dentro de este proyecto de 115 metros de pase aéreo, se ha tomado también lo que veníamos mencionando, ¿no? El tema de la longitud de 117,98, la cota de entrada, cota de salida, el caudal, obviamente, y el diámetro de la tubería, que es de 14 pulgadas. Entonces hay que verificar y también la resistencia del suelo, la capacidad portante del suelo, ¿no? Y eso es lo que por ejemplo estaba mencionando. Hay que identificar la zona, el tipo de zona, cuál es su coeficiente de aceleración sísmica, de dónde se está trabajando. Eso ya hay que saber. Ahora vayamos a esta parte, que obviamente es la explicación técnica del cable de acero. Mayormente nosotros utilizamos este cable, el cable de acero tipo GOA 619. Este cable contiene alambres, infinidad de alambres que obviamente que ayudan a la resistencia del cable, mejor dicho, ¿no? Tiene ya propiedades mecánicas, elásticas que le ayudan a la resistencia del cable. Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? ¿Cuáles son las conformaciones en sí de este cable? Está conformado por los cordones, está conformado por el alambre, está conformado por el cable. Es decir, tiene varias cantidades de diferentes tipos de alambres dentro que ayudan a que el cable pueda soportar su carga, ¿no? Y eso ha sido diseñado de acuerdo a la normativa también que pueden soportar. Entonces, pasemos rápidamente, recordemos que estos cables han sido analizados y obviamente comprobados de acuerdo a la cantidad de alambres que tiene. Recordemos que estos cables
tienen una infinidad de alambres, ¿no? Que ayudan obviamente a la resistencia del cable. Y entonces ahí estamos viendo de manera rápida. Y hay que identificar, obviamente saber identificar los cables. Y lo que quiero llegar es a esto, ¿no? Lo que debemos saber es eso. Yo decía anteriormente, por ejemplo, el peso de la tubería en kilogramos por metro. Este peso es muy importante. El peso unitario del cable, cuánto es el peso del cable, también tiene muy necesario para que obviamente puedas calcular su peso propio de la estructura, ¿no? Que vas a necesitar. También debemos tener en cuenta la resistencia a la ruptura del cable. Y esos datos lo vamos a ver ahorita de manera rápida, de dónde puedes sacar esta resistencia a la ruptura y el peso unitario del cable. También debes la separación de las péndulas, el peso unitario de las péndulas. Recordemos que las péndulas no trabajan con el mismo diámetro del cable. El cable de las péndulas es un poco menor al cable principal de la tubería, lo que hablábamos hacia el inicio, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta eso. La altura, como es la altura de la péndula uno, de la péndula 2 y también la flecha del tramo, la flecha de los tramos que pueden tener, como estaba diciéndoles, la flecha que va a tener, obviamente, desde la línea horizontal del proyección del cable hacia hacia el arco del cable que forme en manera obviamente negativa. Tenemos el metrado de cargas, el peso del cable, el peso de la tubería y eso ya obviamente que ya les había dicho. Ahora, quiero llegar a esta parte, quiero llegar a esta parte, pero a ver al toque, vamos a ver por acá, qué más podemos indicarles de manera rápida. También, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta obviamente el viento que se va a aplicar, ¿no? El viento que va a haber en la zona, hay que trabajar ese tema del viento y eso de acuerdo a la normativa. Y la tensión del cable, hay que encontrar la tensión del cable, cuánto es la tensión del cable que se va a encontrar. Hay que determinar las longitudes de cada tramo, que esos son las péndolas, cuánto van a ir. También hay que determinar eso, las distancias de las péndolas. Entonces, hay que determinar esta distancia de las péndulas, que obviamente también hay fórmulas que podemos encontrar. La tensión máxima que van a tener los cables, hay que determinar esas tensiones máximas y también hay que considerar un factor de seguridad, obviamente, que es de ruptura y eso te dirá ya si el cable que has colocado, obviamente, va a soportar esa carga que has aplicado primero, ¿no? Aquí es donde quería llegar. Recordemos que hace un momento dije de dónde se puede sacar esos datos, ¿no? Este cuadrito, obviamente, son las especificaciones técnicas de los aceros, obviamente, del cable que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un cable de 5 octavos y el cable principal, por ejemplo, acá estoy utilizando de 2, el cable principal de 2 pulgadas, recordemos que para poder hacer el cálculo nos pide, ¿no?, el peso aproximado de kilogramos por metro. Por ejemplo, este tiene 9,64 kilogramos por metro. Y si queremos tener el dato de la resistencia a la ruptura en toneladas, vamos a aplicar este dato de acá, ¿no? Que tenemos obviamente de 145. Entonces es muy importante
determinar y sacar obviamente estos datos. Entonces, recordemos que estos datos van a ser sacados de acá, pero hay que saber identificar también de manera rápida, hay que saber identificar de manera rápida, obviamente, los datos tanto de péndulas como del cable principal. Y recordemos que tenemos dos clases de aceros. Tenemos el 619, que es un alma de fibra mejorada,
Entonces recordemos que obviamente es de dónde se sacan los datos, son de estos, pero hay que tener en cuenta que hay dos tipos de cables que podemos encontrar. Tenemos este cable que obviamente tiene mucha diferencia con el cable del otro lado, ¿no? Que es un cable que el alma es muy diferente, ¿no? Este, por ejemplo, el alma es un acero. El alma tiene un acero sólido y este es un acero que obviamente contiene varias cantidad de hilos. Entonces de acá puedes sacar tú el peso en kilogramos por metro y también puedes sacar la resistencia a la ruptura que va a tener de acuerdo a su especificación técnica que ha dado el fabricante. De ahí podemos obtener esos datos, ¿no? De manera rápida. Luego de eso podemos trabajar el diseño de la cámara. ¿Para qué sirve el diseño de la cámara en sí? Es para, obviamente, soportar el tema de la tensión que va a tener el acero al momento de jalar. Y eso lo vamos a ver ahorita de manera rápida ahí en el, en el programa de SAP 2000. Y aquí podemos tener la ecuación para sacar, obviamente, la cantidad de péndulas que vamos a tener, ¿no? Aplicamos esta ecuación y obviamente vamos a tener de manera detallada y definitiva, obviamente, la cantidad de péndulas. Por ejemplo, acá tenemos ya definida la cantidad de péndulas. Acá tenemos el modelo que se ha hecho. Tenemos las propiedades de los materiales y el modelado que se ha hecho, obviamente, en el programa. Y aquí tenemos detalladamente ya todo lo que se ha hecho. Se ha aplicado también el módulo de reacción del suelo, la cimentación. De acuerdo al estudio de suelos, se aplica el modelado también en el programa SAFE, que se ha hecho obviamente memoria de cálculo que es del pase aéreo. Ahora veamos de manera rápida acá lo que se ha hecho en el pase aéreo, ¿no? Cómo es el comportamiento en sí. Por ejemplo, vamos acá. Esto, por ejemplo, yo lo llamo rápidamente retenida. Vamos a compartir. A esto lo llamo rápidamente la retenida. Y esta retenida obviamente va de esta manera, ¿no? Esta retenida acá obviamente tiene un riel que va agarrado y esto es concreto, ¿no? En sí todo esto es concreto, porque al momento que se hace el vaciado, el riel queda dentro del concreto y esto no sale, ¿no? Ah, por ejemplo, recordemos que la tracción que va a tener esto, obviamente, este va a tratar de jalar, ¿no? Va a tratar de jalar a este. Mejor dicho, como acá tenemos el carrito que hace que obviamente el cable pueda moverse. Por ejemplo, esto va a tratar de jalar para acá, ¿no? Es como si tuviéramos esto, ¿no? Es como si alguien estuviera jalando de esta manera. Está jalando para esta parte, ¿no? Pero este está jalando para esta parte, ¿no? Está que lo jala para el otro lado. Entonces, de esta manera podemos controlar que esto pueda sufrir una deflexión bastante grande, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que al momento que esto está tensado, está retenida, está tensada, obviamente dentro de la cimentación, obviamente no lo va a dejar porque está agarrada al riel, está agarrada al riel y esto no va a permitir que esto tenga ese efecto de flexionarse desmedidamente. Por ejemplo, ahí sería de esta manera, ¿no? Sufriría de esta manera, por ejemplo. Si no está bien trabajado, está bien empotrada la cámara de anclaje, lo que va a sufrir con el tiempo es esto, ¿no? La tubería
va a empezar a tener ciertos, no sé si has visto en algunos proyectos que sufre esta sufre esta deformación, ¿no? La tubería en algunas partes ya está de esta forma, ¿no? O está colgando de esta forma ya, ¿no? O está de esta manera, ¿no? En muchos de los países aéreos. ¿Por qué? Porque algunas péndulas ya no están trabajando. Por ejemplo, estas péndulas ya no trabajan, ¿no? ¿Por qué? Porque este cable se ha colgado, se ha defleccionado desmedidamente, ¿no? Ya no está en su eje que se ha diseñado y por eso es que no está trabajando. Para ello es muy importante diseñar estas cámaras de anclaje. Otra de la manera rápida de darles es que este cable principal, obviamente, tiene que tener un grosor mayor. ¿Por qué? Porque si tú sumas la sumatoria de todas las péndulas, si tú sumas la sumatoria de todas las péndulas, esta sumatoria de todas estas péndulas, su resistencia debe ser, eh, su resistencia de todas estas péndulas debe ser un poco menor a la resistencia del cable principal, que quiero decir que el cable principal su resistencia debe ser mayor a la sumatoria de todas las péndulas para que pueda soportar, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, y el otro factor que podemos tener en cuenta también son las torres. Vamos a hablar de las torres. Por ejemplo, las torres deben resistir el tema, obviamente, de esta tracción que se está dando en esta parte, porque si tú, por ejemplo, no cimientas bien esta torre, esto va a sufrir un volteo, mejor dicho, se va a voltear de esta manera, ¿no? Toda la estructura en sí va a caer porque si no ha tenido una buena profundidad de cimentación, o si haces también tu predimensionamiento, hay que tener en cuenta eso. De repente las columnas lo pones de 20 por 20 para un peso, para una tubería de 15 o 16 pulgadas que va a soportar agua, una columna de 20 por 20, o sea, sería algo que no funcionaría en esta parte, ¿no? Recordemos que estas torres están soportando la mayor cantidad de tracción que va a ejercer este cable, entonces hay que tener en cuenta eso. No, hay que trabajar haciendo muchas copias de otros proyectos, sino más bien hay que tratar de eh, identificar, ¿no? Hay que tratar de analizar el proyecto en sí, cuál es lo mejor para el proyecto, qué es lo que va a beneficiar para el proyecto y qué va a tener su vida útil de acuerdo al beneficio que va a dar a la zona. Porque, por ejemplo, podemos jalar de otros proyectos y eso he visto en muchas ocasiones y hemos visto con varios especialistas que trabajamos obviamente en estos rubros, en el tema de las estructuras y sobre todo estructuras chicas, ¿no? Que obviamente se da mucho a veces de decir, como es chica, pues no puede pasar nada, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, ya en este pase aéreo, que por ejemplo estamos calculando de 115, hay que tener en cuenta, ¿no? Mucho de estos datos que van a hacer que la estructura funcione. Entonces no queremos que pues mañana o más tarde estas péndulas estén rompidas, ¿no? Porque en muchos de los proyectos he visto que estas péndulas se rompen y la tubería empieza a colgar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en esta parte se rompe esta y la tubería cuelga de esta manera hasta que la tubería ya llega a un proceso de romperse. Es decir, se rompe toda esa tubería porque no soporta el peso del agua, porque no tiene dónde afirmarse en sí. Entonces se rompe porque recordemos que la tubería no está hecho para trabajar sin una base, no tiene que obviamente tener donde apoyarse, mayormente en toda su longitud horizontal, mejor dicho, tener una cama, ¿no? Pero por eso es que las péndulas
no pueden trabajar tampoco muy separadas, ¿no? No podemos trabajar muy separadas porque la tubería también sufriría, ¿no? Entonces, eso referente de manera rápida a lo que es los pases aéreos. Recordemos que tenemos ya información colgada en nuestro canal referente a los pases aéreos y si quieres ya obviamente introducirte en el tema del modelo y otras cosas, pues obviamente visualizar o suscribirte a nuestro canal, que más adelante ya estaremos subiendo otros proyectos que se harían de acuerdo al modelado y todo lo que se va a hacer en el proceso. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, somos varios especialistas y pues, estamos dispuestos a atenderte de acuerdo a tu consulta. Somos Hexagonal Construction Company. Nos vemos en otro proyecto. Un saludo cordial para todos. Hasta la próxima.